esta noche casualmente vamos a estar hablando de primogenitura. Amén. Y el título de esta enseñanza en esta noche es: no cambien lo eterno por lo efímero. Amén. ¿Cómo es? No cambies lo eterno por lo efímero. Génesis capítulo 25 del versículo 29 al 34. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado en ese momento el nombre de Edom, que significa rojo o rojizo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió Esaú su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Denle un aplauso al Señor en esta hora de la noche. A manera de introducción, yo le quiero decir en esta noche que Esaú era un hombre cansado, un hombre que llegó en ese momento del campo, de la casa, con un hambre intensa, pero desafortunadamente un plato de lenteja lo hizo cambiar. El hambre que traía le hizo cambiar de pensamiento, y el primogénito entregó la herencia por un instante de satisfacción. Lo que parecía un simple intercambio fue en realidad una decisión que marcó su destino para siempre. Esta historia de Esaú y Jacob, yo creo que muchos la conocen. ¿Cuántos leen Biblia aquí? Es la historia de los hijos de Isaac. Isaac, para recordarle, es el hijo de la promesa. Amén. Y estos muchachos nacieron, y también entre las mujeres de los patriarcas en algún momento se presentó la infertilidad, y Dios obró a través de eso. Pero en este caso habían gemelos en ese vientre. Dice la palabra, antes de este texto que leímos, que antes de que nacieran había turbulencia en el vientre de esa madre. Y dice que ella fue y se presentó delante del Señor, y le exclamó y le dijo que incluso hasta pensó decirle, le dijo al Señor que prefería mejor no vivir que vivir con esa turbulencia en su barriga, en su vientre. Pero Dios le da una promesa y le dice todo lo que iba a suceder. Le profetiza que el menor sería subyugado por el mayor, o le serviría el mayor. Y esto empieza la historia a seguir, a moverse. Dice la palabra que Esaú era diestro cazador. A Esaú le gustaba ir a cazar, le gustaba el monte, le gustaban las aventuras, le gustaba estar metido en los campos, mientras que Jacob le gustaba mucho habitar en tiendas. Era más como concentrado en las cuestiones de la casa, del hogar, al lado de su mamá. Pero hay algo que llama mucho la atención, que la palabra dice que Isaac amaba mucho a Esaú por la casa, por el oficio, por lo diestro que era en ese momento. Más Jacob era más amado por su mamá, ¿cierto? Siendo Jacob el menor. Y mire cómo va trascendiendo la historia de este par de muchachos, que al final tenemos que mirar el valor real de la primogenitura en ese momento. Dice la palabra que la primogenitura era más que un título familiar, y era un conjunto de derechos y privilegios y responsabilidades especiales otorgados al primer hijo varón de la familia. Y esto incluía recibir una doble porción de la herencia familiar y asumir el liderazgo espiritual y familiar tras la muerte del padre. Se consideraba consagrado a Dios. Pero
llama mucho la atención que al final del texto que leímos en el capítulo 25, dice que Esaú despreció o menospreció la primogenitura. Esaú se desesperó tanto que no importó, incluso dice que para qué le servía la primogenitura si él mañana se iba a morir, de qué le iba a servir eso. Pero había un Jacob más entendido y reconocía todo lo que acarreaba ser el primogénito. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay familias, en el caso, por lo menos en mi caso, yo podría ser el primogénito porque soy el mayor de mis 3 hermanos, ¿cierto? Y yo analizando y estudiando este tema, y de verdad que es así, porque aunque ya mis padres no están, mis hermanos de alguna manera me buscan a mí para preguntarme, para que yo les dé algún consejo, para que yo los oriente. Y esa era la labor que pasaba en ese momento a través de la primogenitura. Dice Génesis 26, 34, 35, que Esaú tomó, mire que tanto fue el desprecio que tuvo Esaú por la primogenitura en ese momento, que profanó. Dice, cuando vamos al libro de Hebreos, por allá dice la palabra que Esaú profanó la primogenitura. Y la palabra profanar significa despreciar lo valioso que Dios nos ha dado, despreciar lo bonito o lo bendito de Dios. Pero había una herencia doble en el primogénito. Y cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 21, 17, dice que mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de ellos. Pero la Biblia enseña que los padres tenían que enseñarle a sus hijos desde pequeños todo lo que el Señor les venía a ellos dando en sus decálogos, cómo tenían que criar a sus hijos. O sea, que en este orden de ideas, la palabra nos dice que Esaú tenía 40 años, por lo tanto Esaú tenía conocimiento de causa de lo que él estaba por recibir en ese momento. Él sabía lo que correspondía o lo que significaba ser primogénito en medio de sus hermanos. Pero además, porque en el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura, dice Deuteronomio. La primogenitura significa también autoridad espiritual y familiar. Dice el Génesis en el capítulo 27 que Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo de monte, sírvete de los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de la madre. Malditos los que te maldijeren. Pero hay una parte en el capítulo 30, versículo 33, que me llama mucho la atención. Pero quiero decirle que la primogenitura trae consigo la bendición. Una cosa es ser el primogénito y otra cosa es ser bendecido. Y eso fue lo que sucedió en el capítulo 30, cuando su padre Isaac, ya cansado, ya a punto ya de morir, llama a su hijo Esaú para bendecirlo y le dice incluso que fuera y cazara y trajera de esa casa y le preparara comida, porque él se deleitaba con eso. Lo que sucede en ese momento es que la mamá de Esaú escuchó, y como ella amaba más a Jacob, le dio instrucciones para que éste fuera, trajera. Usted ya se conoce la historia, y literalmente a Jacob después lo llaman usurpador. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que sucedió ahí era que Jacob anhelaba lo que Esaú estaba despreciando en ese momento. Jacob anhelaba la primogenitura. Él sabía lo que estaba sucediendo y por eso fue que él se adelantó y se aprovechó. Algunos dicen que se aprovechó cuando Esaú llegó con hambre y le dijo: dame de ese guiso que tengo mucha hambre, vengo cansado. Y él le dice como que te la vendo. Y le dice: júrame que me la vas a vender. Es tremendo lo que la palabra nos está enseñando. Pero yo quiero traer esto a estos tiempos. Yo quiero traer esto a la actualidad, a lo que nosotros como iglesia o como personas del común hoy en día, ¿cómo estamos nosotros llevando la primogenitura
o qué valor le estamos dando al privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Porque aquí ya vemos quizás 100, 150 personas, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos podido reconocer el privilegio de ser primogénitos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos podido entender de que ese plato de lenteja de la cual habla la palabra es prácticamente satisfacción inmediata, es venderse por poco? Porque es que últimamente estamos viendo cómo personas, como gente, como ministros del Señor están desechando lo que Dios les ha dado. Y podemos ver cómo van y vienen. Podemos ver en estos tiempos, en la Semana Mayor, que le llama la tradición, cuántos pierden la primogenitura. Hoy en día vivimos una Semana Santa, pero el resto de la vida no lo hacemos. Y ahí estamos perdiendo la primogenitura. El plato de lentejas era un guiso sencillo y pasajero que colmó o calmó el hambre momentánea y simboliza lo efímero, lo inmediato, lo que seduce, pero que no permanece. Satisfacción inmediata, la redención ante los impulsos carnales o deseos materiales nos ciegan la razón. Muchas veces Dios nos da promesas que nos quiere cumplir, pero la poca fe que tenemos en lo que Dios nos ha dicho hace que las cosas no se cumplan en el tiempo. Y nos apresuramos tanto por tener cosas materiales que desechamos a Dios, desechamos la primogenitura y creemos que nosotros lo podemos lograr por nuestra propia voluntad. O sea, ¿cómo le digo? Colocamos más lo carnal que lo espiritual en ese momento. Nos vendemos por poco y renunciamos a la dignidad, a los derechos, a los valores profundos por un beneficio superficial. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Esaú se le olvidó lo espiritual y quería saciar, que al final cuando reaccionó y trajo la comida para que su padre comiera, valga la redundancia, el papá dijo, pero ¿cómo así? Si ya yo te bendije. No, que no era él, era Jacob el que lo había usurpado en ese momento. Y fue Jacob el que se llevó la bendición, que cuando Esaú quiso reclamar, el papá le dijo que ya no hay más. No tengo nada que darte porque ya todo lo di. Y esa era una ley que había. Pero al final él le da una bendición que fue algo, incluso Esaú le decía, no hay más para mí, ya no hay más. Y dice la palabra que Esaú lloró amargamente, arrepentido por lo que había hecho, pero ya no tenía nada que hacer. En ese momento su corazón se llenó de amargura, al punto de que empezó a perseguir a Jacob por todas partes. Ese plato de lentejas de que nos habla la palabra hoy en día también representa el desprecio de lo espiritual. Preferir la comodidad física o la ganancia fácil sobre las promesas o beneficios espirituales. La comodidad sobre el compromiso. Preferimos muchas veces la gratificación rápida o el placer fácil de poder sobre el trabajo duro y la visión de futuro. En resumen, la expresión subraya que la necesidad de sacrificar la esencia por lo pasajero, tal como Esaú subestimó su posición. Dice la palabra en Mateo, capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y eso no lo entendió en ese momento, aunque pasaron muchos años para llegar a Mateo luego de esta palabra, pero eso no lo entendió, eso no lo aplicó Esaú en ese momento. Hoy muchos cambian su primogenitura espiritual por un plato de lentejas moderno. Cambian la verdad por la mentira, como conviene. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Dice que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hoy cambian
la fe por la comodidad. Según Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hoy en día ese plato de lentejas significa que la esperanza se cambia, cambian la esperanza eterna por los placeres fugaces. Y leemos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en día, gloria a Dios. Hoy en día se cambia la creación de Dios por el consumo desmedido. Y leemos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 25 cuando dice que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Hacedor o al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hay unos hermanos que se ríen aquí cuando yo digo, voy a abrir paréntesis, porque a veces se me olvida cerrarlo. Y aquí quiero, lo que acabo de decir fue a manera de introducción, pero quiero centrarme ahora en lo que a nosotros nos compete, que es la iglesia del Señor. Amén. Porque es que yo aquí hoy en día, en este momento, los estoy viendo a cada uno de ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. Independientemente a si usted ya tiene tiempo de estar viniendo a la iglesia o si llegó hoy por primera vez, usted ya empieza, los que llegaron por primera vez, a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y si llegó por primera vez, hermano, usted necesita escuchar esta palabra. Si usted llegó por primera vez a este lugar o a cualquier iglesia donde puedan, hermanos, viendo el video, usted es un privilegiado. Porque el mundo y sus afanes se está tragando a la gente y la gente no se está dando cuenta. Y dentro de las iglesias tenemos miembros que están jugando con la primogenitura. Si usted no se ha dado cuenta, desde que usted llegó a los pies de Cristo, usted dejó de ser harina del mismo costal. Usted es distinto, usted es diferente. Aquí no se trata de política, aquí no se trata de razón social, aquí no se trata de raza, aquí se trata de Cristo. Amén. Y creo que si nosotros estamos llegando a un lugar como este, o estamos sirviendo en un lugar como este, o cualquier iglesia, nosotros tenemos que ser ejemplo y referencia de Cristo. Y de alguna manera Esaú y Jacob son unos referentes hoy en día. Hoy en día ellos pueden ser un referente para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta y aprender para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. La palabra de Dios dice, hablando el mismo Jesucristo, que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino que la vino a hacer cumplir. Y muchas veces nosotros pensamos que porque estamos en el tiempo o en el periodo de la gracia, podemos hacer lo que nosotros queramos con el llamado que Dios nos ha dado, con la primogenitura y con el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Yo hoy necesito que usted pueda entender que si usted recibió un llamado al igual que yo, es un privilegio y es una primogenitura. ¿Por qué lo digo? Porque me duele mucho ver cómo servidores no consideran la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por rescatarnos a cada uno de nosotros. Y hoy como que vamos y venimos como si no pasara nada. Y hoy con mucha facilidad tiramos por el piso la asignación que Dios nos ha dado. Hoy con mucha facilidad, si quiero el domingo vengo y si no saco cualquier excusa y no pasa nada. Y resulta que nos estamos comportando como el mismo Esaú. Y luego cuando estamos viendo las bendiciones de Dios que llegan a gente como su hermano Jacob, nos irritamos. Porque pensamos de que lo teníamos todo de nuestro lado. Eso mismo le pasó a Esaú cuando la bendición fue dada. No era tanto
la primogenitura por haber nacido de primero, sino la bendición que esto acarrearía sobre él. Y él despreció eso. Hoy tenemos a un hijo pródigo que de antemano pidió su heredad y la malgastó. Hoy hay mucha gente malgastando la heredad, lo que le corresponde. Amén. Yo no sé si usted está aquí y me está entendiendo. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados. Son muchos los llamados, pero son muy poquitos los escogidos. Pero ¿sabe qué le digo algo? La escogencia depende de usted y depende de mí. Porque a muchos nos llaman y nos seleccionan. Y tenemos que pasar por un proceso para poder ser escogidos. Esto no es de larín larán. Y a veces queremos comparar lo secular con lo espiritual. Y creemos que por nuestros propios méritos merecemos estar en el lugar donde estamos. Y nos inflamos el pecho y creemos que porque estamos, ojo, lo voy a decir a manera de ejemplo, que porque estamos detrás de la consola de sonido, que porque estamos detrás de la cámara, que porque estamos ministrando en el piano, que porque somos pastores, que porque somos ministros, que porque somos ministros de alabanza, nos hemos ganado una inmunidad. Pero déjeme decirle que Dios hoy en día no está agradado con nuestra manera de pensar y de hacer las cosas para Él. Y a veces, mire, imagínese que por gracia de Dios y por misericordia no hemos sido consumidos. Bendita gracia. Porque si estuviéramos en los tiempos de la ley, chao, chao, baby, hace rato el Señor nos hubiera consumido. Y yo sé que a veces estos mensajes no son de mucho amén ni de mucho aplauso. Cuando recibí la asignación, mi pastor me dijo un mensaje evangelístico. Yo no me muevo mucho en lo evangelístico. A mí me gusta más desglosar la palabra. Me gustan las cosas magistrales, machacarlas para ver si por lo menos me entienden. Su asignación tiene un precio. Y usted tiene que entender en este día que su asignación no solamente es aquí en la iglesia, con un micrófono entonando el piano, la consola, la cámara. Su asignación tiene que transmitirse también allá afuera en la calle, donde hay mucha gente que se puede estar perdiendo por nuestro mal testimonio. A mí me tiemblan las piernas cuando me subo en este altar, y cualquiera diría, uy, está en pecado. No, por reverencia. Es más, me deberían temblar desde que paso por Cofi de Belén, porque dice la palabra que el Señor acampa en este lugar. El pueblo de Israel recibió instrucciones y el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que cuando, ojo con esto, que cuando fueran a hacer del cuerpo, usaran una estaca al estilo de los gatos y salieran a cierta distancia del campamento, hicieran un hueco y ahí hicieran del cuerpo y luego lo taparan. Y dice la palabra, porque Jehová se movía en medio del campamento. Y hay palabras que Dios usa que a nosotros nos parecen una locura, y el Señor habla de abominación delante de Él. ¿Y sabe qué significa abominación? Discúlpeme la expresión, pero es lo que significa porquería. Y a veces nosotros con nuestros actos nos comportamos delante del Señor tal cual. No voy a decir porquería, pero sí abominantes delante del Señor. Y esto no se habla casi. Y hay iglesias que se quedan solas cuando se tratan estos temas,
cuando se confronta a la persona, cuando lo que el Señor lo que quiere es lavarnos con jabón de lavadores para que podamos estar delante de Él limpios, puros, con vestiduras santas. Esto no se habla. Esto no se habla. La gente no le gusta que se hable de esta manera. Y si alguien habla de esta manera porque el Señor le ha permitido, es porque tengo conocimiento de causa, porque sé de dónde vengo y en el Señor sé para dónde voy. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Mire, después de esa historia de Esaú y de Jacob, que desechó la primogenitura y que Jacob aprovechó, y toda la historia que ya les conté y que ya ustedes saben porque ustedes leen Biblia, hay una palabra que habla el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 16 y 17, y es una advertencia que el Señor hace, comparando lo que sucedió en aquel entonces a lo que puede estar sucediendo hoy en medio de nosotros. Dice la palabra: mirad que ninguno sea profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el versículo 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Vaya anotando esas palabritas si la trajo o en su cabeza. Profano, desechado. Dice, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tremendo, ¿ah? Oiga, profano, alguien que desprecia las cosas sagradas, alguien que no es capaz de ver valor de algo sagrado y lo trata como si fuera cualquier cosa. Oiga, o sea, se queda uno. Es tremendo, tremendo. ¿Cómo podemos ser nosotros capaces, como Esaú, de profanar y de quitarle el valor o despreciar todo aquello de lo que, por lo que Dios ha hecho? ¿Cómo es posible que nosotros, de alguna manera conocedores de lo que sucedió, hoy comenzó la Semana Santa? Y yo era uno de los que, y ojalá me vean mis amigos sacerdotes por ahí, sí, claro, aquí hay gente que me conoce, de María Eugenia, de Pastrana, que yo servía en una iglesia en ese sector. Y era un día como hoy, miércoles, creo que le colocaban a uno el Cristo en la mano y todo el mundo en procesión llegaba y le daba un besito al Cristo. Y yo tenía que con un pañuelo limpiar donde la persona, vea hermano, tradición. Yo no sé qué pasaba, a mí algo no me cuadraba. Yo, aunque salía en las procesiones, había algo que a mí no me cuadraba, no me gustaba, pero me tocaba, porque tenía que someterme a ese régimen en ese momento. Y salía a las procesiones, pero yo me sentía incómodo, no sé. En esos días de Semana Santa es cuando la gente medio reconoce lo que sucedió en el sacrificio de Jesús y la muerte en cruz. Pero de ahí para adelante seguimos en las mismas. Porque si por lo menos reconociéramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, si por lo menos reconociéramos que nosotros también perdimos inicialmente la mayordomía y la primogenitura cuando Adán y Eva, y que luego el Señor tuvo que enviar a su Hijo, el unigénito, que también hay una diferencia grandísima entre primogenitura y unigenitura. Él es el único Hijo de Dios, pero también habla de que Jesucristo es el primogénito entre los muertos. También habla de que Jesucristo es el primogénito en medio de la creación. Yo estaba equivocado, yo en algún momento pensé que el primogénito de la creación había sido Adán, pero no, primero estaba Jesús antes que Adán. Por eso es que Él es el primogénito de la creación. Fue el primero que fue creado y por Él fueron hechas todas las cosas, como dice la palabra de Dios. Amén. Si nosotros reconociéramos, hermanos, las iglesias estuvieran abarrotadas de gente arrepentida. Si nosotros reconociéramos la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hoy fuéramos como David, hombres conforme al corazón del Señor,
que aunque pecadores, reconocieron su pecado y se rindieron, y ahí es donde entra la bendición, porque es que el Señor no va a bendecir a alguien que está cerrado y que no quiere arrepentirse, que no reconoce su pecado. Esaú no reconoció. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, pero no se arrepintió. Y Jacob aprovechó. Fue el último, ¿cierto? Él aprovechó y se llevó la bendición, aunque después le costó caro porque su hermano lo persiguió. Pero mire lo que vino después de ahí. Mire la descendencia que vino después de Jacob. Y si nosotros miramos la historia de José, también ahí Dios en la primogenitura hace como Él quiere en su santa voluntad para que el propósito se cumpla. Saca a un muchacho, el último de la camada, que dicen muchos por ahí que de pronto era hijo de su padre con otra mujer distinta en el matrimonio, pero sacó a José de por allá y le dio túnicas. Incluso de David también se habla lo mismo. El último pasó a ser el primero. El último pasó a ser gobernador. El último pasó a ser la cabeza de la familia. Si no hubiese sido por ese último, quizás los hermanos hubieran muerto. Y si no hubiese sido por ese último, José, hoy en día nosotros no estuviéramos aquí, porque no hubiera un linaje para que el Señor viniera por cada uno de nosotros. Amén. Y lo mismo pasó con David. Lo mismo pasó con David, un pastorcito de ovejas que estaba por allá relegado. A José era el mandadero, el que mandaban a la tienda, el que mandaban al monte a llevarle la comida a los hermanos. Y lo maltrataban, y lo por debajeaban, lo señalaban, lo insultaban. Cuando José empezó a decir que soñaba, que tenía sueños, fue peor la cosa. Y su papá lo amaba mucho. Por eso es que le entrega la túnica de colores, que tiene una representación tremenda. Y aquí pasa lo mismo, porque es que la primogenitura era para Esaú, no era para Jacob. Pero Jacob se la ganó. Y nada que hacer. Eso fue lo que Dios permitió. Amén. Entonces, no seamos profanos. No profanos. Profanos. Ahora bien, quizás hoy nosotros nos sintamos como Esaú, ¿cierto? Quizás hoy, no sé si habemos aquí personas que por alguna circunstancia despreciamos la primogenitura. Quizás sabemos aquí personas que en algún momento estuvimos a los pies del maestro. Cuando yo veo la historia de Esaú y de Jacob, me voy a la historia de Marta y María, que había una que se preocupaba mucho por los quehaceres de la casa, pero había otra que estaba a los pies del maestro. Y cuando la una le reclamó, le dijo: ella está haciendo la mejor parte. Estaba a los pies del maestro, estaba atendiendo, estaba aprendiendo, mientras que la otra se afanaba. Yo no sé si tú, con el tiempo, veo que hay muchos jóvenes en este lugar, y me alegra ver familias que en algún momento vimos y que hoy están otra vez con nosotros, y que Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida, incluso milagros, para que nosotros podamos reconocer que Dios vive. Amén. Pero quizás hoy nos sintamos como Esaú. Esaú estaba cansado, estaba vacío, estaba hambriento de algo que el mundo no podía saciar. Y el mundo nos ofrece platos exquisitos. El mundo nos ofrece platos de lenteja. ¿A quién no le gusta una lenteja guisada como la que me comí hoy, con trocitos de carne que yo no sabía? Es una locura lo que me comí hoy. Delicioso, ¿cierto? Y con hambre. Llego ya a la casa con hambre, sin desayuno esta mañana. Me fui para la finca con mi jefe, y cuando regresé a la casa me encuentro con tremendo potaje. Una lenteja guisada con trocitos de carne. Eso es una locura. Eso parecía una piscina y la carne sumergida. Sabroso, delicioso. Pero así nos pasa muchas veces. Se nos llena primero los ojos que la barriga. Amén. Y eso le pasó.
los placeres momentáneos, las promesas vacías, los caminos fáciles, pero Cristo nos ofrece vida eterna y perdón, pero un perdón con propósito. A veces cuando somos jóvenes o cuando fuimos jóvenes o los jóvenes que están aquí, a veces miramos en otras personas o en otros jóvenes cosas que anhelamos y que no tenemos en el momento. Y nos desesperamos por querer tener. Algunos anhelan ir a una universidad y ser profesionales. Y quizás la situación que tienen sus padres no es la mejor para poder ir a una universidad. Sabe que cuando yo era joven anhelaba, en esa época había una marca de tenis que se llamaban los Panam. No sé quién está de mi edad por aquí, joven, con los Panam. Y a mí me fascinaban los Panam. Y yo veía a mis amiguitos de la cuadra. Aquí está la pastora Johanna que conoce cómo es el tema. Y había un almacén en la Quinta, por ahí por donde creo que quedaba Calzacosta. En ese sitio había un almacén de aquella época y vendían los Panam. O sea, pelado que se respetara tenía que tener unos Panam y eran como cremitas. Y me acuerdo tanto que mi mamá, con mucho esfuerzo, recogió una platica y para que yo no me sintiera hijo de menos madre, ella me llevó y eran los únicos Panam que habían. Me los pongo y me quedaron apretados. Pero no había más. Y me pregunta mi mamá, ¿cómo te quedan? Y yo, bien. Y los dejo así. Bien, me queda bien. Pero ese era el anhelo que había en mi corazón en ese momento. Yo quería tener unos Panam, como hoy en día de pronto usted quiere tener unos Nike, unos Reebok, unos On Club, no sé, zapatos de $1 millón. Aquí hay gente que le gustaría. A mí me gustaría ponerme unos zapatos de $1 millón, pero no los puedo tener. Entonces yo tengo que amoldarme a la situación por la cual estoy en el momento. Si los hay, gloria a Dios. Y me engancho yo mis Panam 24 de diciembre con mis amiguitos de la cancha de los troncos. A nosotros nos daban media hora para jugar con los amigos. O sea, eso era ir y ya nos tocaba devolvernos. Esa era la ley, la norma y había que cumplirla. Y yo con mis zapatos, yo caminaba como loro quemado. Y los dejo así. Oye, pero tú caminas como raro, como dice el pastor. Y eran los zapatos que me maltrataban. Pero ese era el anhelo que yo tenía en mi corazón. Si yo decía que esos zapatos no me quedaban, me quedaba sin zapatos. O sea, no me podía, hermano, tremendo sacrificio el que mi mamá hizo. Y después de como a los días me metieron una limpia. Tremendo. Jóvenes que quizás ver cómo un familiar le compraba a sus 3 hijos las 3 pintas de diciembre y mi hermano y yo nos mirábamos las caras. Porque delante de nosotros sacaban la pinta del 7, la del 8, la del 24, la del 25, completica. Y mi hermano y yo no había la más mínima posibilidad de que pudiésemos estrenar. Y eso nos daba duro, nos marcaba, porque ellos tenían la posibilidad. Había un tío que era pensionado y además de eso seguía trabajando, y mi tía era pensionada, pero nos dolía y de pronto ellos no tenían la culpa. No tenían la culpa. Y yo entiendo lo que es eso. Y yo entiendo que no solamente los jóvenes, de pronto de adultos, nosotros también anhelamos tener hijos y de pronto no los tenemos. Anhelamos tener una casa y de pronto en el momento no la tenemos. Amén. Pero hay una promesa sobre cada uno de nosotros. Y lo que Dios promete, eso se cumple en el sí, en el amén de Dios. Amén. Por eso es que el mensaje en esta noche es que no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Y esto se está viendo mucho en la juventud, que hoy en día están, Dios mío, lo digo con mucho temor y temblor, que están entregando lo más valioso de sus vidas por cosas efímeras. Hoy en día estamos viendo jóvenes y adultos, para equilibrar las cargas,
que por un iPhone 17 están entregando hasta su pureza. Hoy estamos viendo cómo por una moto están haciendo locura los jóvenes. Jóvenes, incluso hijos de pastores, de ministros de la iglesia, haciendo lo indebido para conseguir y obtener aquello que han anhelado. Muchachos que por tener incursionan en grupos al margen de la ley. Y mire todo lo que está pasando, porque no han creído en las promesas de Dios. Dice la palabra que mejor es un bocado en casa de paz que manjares en casas de tribulación. Nosotros tenemos que aprender a ser conformes con lo que Dios nos ha dado. Joven, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Papá que estás aquí, no vendas tu primogenitura por lo efímero. A mí me agrada mucho. Ayer el pastor publicó un estado donde estaba todo el grupo de alabanza ensayando, y a mí se me aguaron los ojos. Hoy lo tengo que reconocer. Yo amo mucho al grupo de alabanza. Yo amo mucho al grupo de alabanza porque en ellos veo el ejemplo que tienen que darle a otros jóvenes. Lo digo porque mi nieta, que tiene 5 años, mi nieta cuando viene a la iglesia, ella tiene un referente en este lugar y son los jóvenes del grupo de alabanza. Ella ve a Manuel cómo entona el piano. Ella se emociona cuando ve a Laura y a Kaylen y a Catalina y a todas las que están aquí. Entonces, lo que le quiero decir con estos jóvenes, sobre todo a los jóvenes de la iglesia, entiendan de que ustedes son ejemplo para muchos y que de ustedes también va a depender. Me alegré hoy muchísimo cuando vi por esa puerta entrando una camada de jóvenes. Dios mío, los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Ya nos llevan una ventaja tremenda a nosotros los adultos. Amén. Entonces, enamórate de Dios. Esaú, a pesar de todo, no estaba enamorado de Dios. Esaú despreció todo lo que Dios tenía para él. No le importó. ¿Para qué? Si yo mañana me voy a morir, ¿para qué me sirve eso? Y así hay gente pensando hoy en día. Me meto en una vaca loca, si ya lo que fue y va para esa. No. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que el Señor nos está pidiendo también es que nosotros creamos en su palabra y creamos en sus promesas. O sea, usted tiene que entender que venir a los pies de Cristo no es pasar el tiempo, no es buscar la ocupación del momento. Nosotros debemos sentirnos llamados proféticamente a los pies del Señor. Ahora bien, yo quiero cerrar con esto. El mundo, como les había dicho, ofrece lentejas, pero Dios ofrece primogenitura. El mundo nos va a dar lo efímero, pero Dios nos va a dar lo eterno. Que en estos tiempos finales nuestra decisión sea clara y que nosotros podamos guardar nuestra herencia y abrazar la fe y recibir la salvación que Cristo nos está ofreciendo en este día. Así que yo le quiero pedir a usted en esta hora de la noche, si el grupo me puede acompañar, colóquese sobre sus pies. Sobre todo a los jóvenes que pasen este lugar, porque es que los jóvenes son los más vulnerables a perder la primogenitura. Pero también quisiera invitar aquí adelante
a todos aquellos que por alguna circunstancia han perdido la primogenitura, que por alguna circunstancia han perdido o se han desapercibido del llamado que Dios un día les dio. A mí me duele mucho experimentar en este lugar cómo Dios, a través de muchos ministros del Señor, le ha dado palabra a mucha gente. Soy testigo de eso. Gente que el Señor sembró un día en este lugar y que empezaron a recibir los nutrientes necesarios, empezaron a recibir todo aquello de parte de Dios para que echaran raíces. Pero de un momento a otro se fueron. No supimos más nada de ellos. Por eso, qué bueno que nosotros podamos reconocer que no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá. Pero que esa adoración que los muchachos van a entonar, hay una parte que dice al final: en el altar te conocí, en el altar me quedo. En estos días he meditado mucho. Si quiere, venga pasando hacia acá, venga pasando. Pase, que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. A veces entonamos esa canción, esa adoración: en el altar me quedaré, en el altar te conocí y en el altar me quedo. Pero muchas veces cantamos emocionados, mas no convencidos. Y la adoración nos toca y lloramos y nos tiramos en el piso y lo decimos de esa manera. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Amén. Por eso en esta hora cierra tus ojos y vamos a colocarnos delante de la presencia del Señor. Yo quiero que ahí cada uno de ustedes recuerde las palabras que un día Dios le dio a través de una persona. Esas palabras, ¿recuerdas esas campañas evangelísticas donde Dios te hablaba y te tocaba? ¿Recuerda, joven, aquella palabra que se te dio alguna vez? ¿Qué pasó con esa promesa que Dios te dio? ¿Qué pasó con ese suspiro? ¿Qué pasó durante esa situación que estuviste viviendo donde el Señor obró en tu vida y te tocó? ¿Qué pasó con eso que le prometiste a Dios en medio de esa situación tan dura que estabas pasando, en medio de esa enfermedad? Hay jóvenes, hay personas aquí que en medio de la adversidad le han prometido a Dios tantas cosas. Si Dios hace esto, yo me entrego a los pies del Señor. Si Dios me da un hijo, yo le serviré toda mi vida. Si Dios levanta a mi familiar de esa enfermedad, yo te serviré. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Díselo. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá,
los brazos de papá, yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. El Señor está en este lugar. ¿A dónde iré? Cierra tus ojos. Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Tócalo, Señor. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, En el nombre De los brazos de papá, los corazones, de los brazos de en el papá, nombre de Jesús, Señor. yo no me quiero ir. Recuerda todos los momentos por los cuales ha pasado. Recuerda cada instante de tu vida, desde que eras un niño, desde que estabas en los brazos de papá y mamá. Yo sé que aquí hay jóvenes, yo sé que aquí hay personas que en algún momento han experimentado rechazo de sus padres, de personas distintas a su familia, palabras que han marcado nuestro corazón desde nuestra niñez. La palabra de Dios dice que hay palabras que son como golpes de espada en el pecho y que marcan nuestras vidas. Quizás yo pasé por muchas cosas en mi vida, desde niño marcado. Sígale dando suave. Yo pasé por muchas situaciones que marcaron mi corazón, que marcaron mi vida. Y por eso sé con conocimiento de causa de lo que estoy hablando en esta noche. Y sé que Dios en esta noche tocará las vidas y los corazones de cada uno de ustedes, siempre y cuando estén dispuestos a que Dios los toque. Yo sé que hay muchos en este momento que quizás están pasando y no han podido superar la pérdida de un ser querido, la falta que me hace papá, que me hace mamá, la falta que me hace ese hermano, esa persona querida, tantas cosas que han sucedido en nuestras vidas que han marcado y que hoy no nos dejan seguir adelante. Y muchas veces hemos entregado esa primogenitura, hoy tenemos que pedirle perdón al Señor. Hoy tenemos que llegar a los pies de Cristo y apoyarnos en sus brazos para que Él pueda sanar nuestros corazones. Dígaselo en esta noche. Yo sé que Dios está obrando y le pido a mis hermanos que están aquí, los ministros y los pastores, que ministren ahora en el nombre de Jesús. 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 Ahora en el nombre de Jesús. Tócalos ahora, Señor, ahora. Tócalos, Dios mío. Tócalos ahora, Señor, que ellos puedan sentir, Dios amado. Si tienes palabras, tócalos. Abrázalos, Espíritu Santo de Dios. Abrázalos, Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús. 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 Dios, porque
salvación, de tu palabra, Dios. porque solo Dios mío, sí, tú Señor, ahora, tienes Dios mío, palabras para mí. gloria, gloria, gloria a Dios. Tienes palabras para mí. Aprovecha el instante, Tienes aprovecha el palabras para momento. mí. Es el momento, como dice la Escritura, es ahora. Es ahora el momento en el que tú tienes que abrir tu corazón al Señor y dejar que el Señor lo sane. Que el Señor sane cada etapa de tu vida, incluso de los adultos que se encuentran aquí. el altar te conocí. Muchas veces hicimos cosas que marcaron nuestra existencia. Dígaselo. Dígaselo convencido. Dígaselo convencido. Nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito Son tus brazos, son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. en el altar te conocí, y en el altar me quedo, en el altar te conocí, y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, En el altar yo te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. en el altar te conocí, En el altar me quedo, en el altar yo te conocí, en el altar me quedo. nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, En el altar me quedo, en el altar te conocí. Gloria a Dios. En el altar me quedo. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Pues mi lugar favorito. Dios sigue ministrando a esta hora. Brazos de papá. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. No cambies lo efímero por lo eterno. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Y lo que hoy sucedió en este lugar, usted tiene que llevarlo a su casa. Usted tiene que llevarlo a su familia. Usted tiene que llevarlo a su cuadra, a sus vecinos, para que la gente pueda entender de que Cristo está vivo. Ustedes son el referente. Amén. Dele otro aplauso al Señor en esta hora de la noche. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.